Antes de Yahweh, había otros. Nombres olvidados, voces sepultadas bajo siglos de silencio forzado, fuerzas que no desaparecieron, sino que fueron borradas, como si su existencia misma representara una amenaza para el nuevo orden que se impondría después. Nadie se pregunta quién gobernaba el cielo antes del Dios de Israel, pero esa pregunta es una grieta peligrosa, porque por esa grieta puede colarse la verdad. Durante siglos, los pueblos del antiguo Levante no adoraban a un solo Dios. Tenían panteones enteros. El Elión, Ashera, Baal, Dagan, Moloch, eran nombres reales, no metáforas. Eran entidades activas, gobernaban reinos celestes y exigían cosas concretas: sangre, fuego, devoción. Yahweh no nació como el único, ni siquiera como el primero. En los textos más antiguos, como en el Cantar de Moisés del Deuteronomio, Yahweh es presentado como uno de los hijos de El Elión, el Dios Supremo. No era el creador, era un heredero, un subordinado. Pero algo ocurrió, una toma de poder, un reinicio histórico. La Biblia posterior fue reescrita, corregida, limpiada. Los otros nombres se convirtieron en demonios, ídolos, errores. Yahweh fue elevado, transformado en el único. Todo lo demás fue enterrado, quemado o falsificado. El monoteísmo no fue una revelación divina, fue una conquista ideológica, una reescritura masiva. Y detrás de esa reescritura hay una sospecha aún más profunda: que Yahweh no fue simplemente el elegido por su pueblo, sino el arquitecto de una purga. ¿Por qué fue necesario borrar a los otros? ¿Por qué los dioses antiguos se convirtieron en falsos dioses? No es por teología, es por control. Los dioses anteriores ofrecían conocimiento, ritos de transformación, alianzas con lo oculto. Eran peligrosos porque permitían al humano acceder a dimensiones que Yahweh prohibió. Bajo su ley, todo lo espiritual se volvió pecado. Todo lo antiguo, traición. Yahweh impuso una relación basada en obediencia absoluta, miedo sagrado, castigo eterno. Su reino no era de descubrimiento, sino de sumisión. Y esa transformación tiene consecuencias visibles. ¿Qué pasó con los templos de Asherah? ¿Por qué los arqueólogos encuentran figuras femeninas en los altares del primer judaísmo? ¿Por qué hay evidencias de que Yahweh tenía una esposa divina que luego fue borrada de la tradición? ¿Quién decidió eliminar el aspecto femenino del cielo? ¿Y por qué? La historia no fue solo una guerra entre pueblos, fue una guerra entre realidades. Los antiguos creían en la pluralidad de entidades porque las veían, las sentían, vivían en contacto con ellas. Pero cuando Yahweh tomó el trono celestial, esa puerta se cerró. Los sueños proféticos se volvieron herejía. Las visiones fueron tratadas como enfermedad. Las revelaciones dejaron de ser personales y se convirtieron en dogma institucional. La espiritualidad fue confinada a templos controlados y todo contacto directo con el otro lado fue prohibido. Lo más inquietante es que esa purga espiritual no ocurrió sola. Fue acompañada por guerras físicas, exterminios de pueblos enteros, genocidios sagrados justificados como voluntad divina. Los cananeos, los amalecitas, los filisteos, eran culturas con dioses distintos, rituales distintos, memoria diferente. Todos fueron erradicados. La historia oficial lo llama conquista de la tierra prometida, pero visto desde otro ángulo, fue un reinicio espiritual del planeta, una limpieza de entidades y memorias, un formato nuevo de humanidad, impuesto con fuego y espada. Y no fue solo una limpieza externa, también hubo una transformación interna. Yahweh no solo quería obediencia política, quería remodelar el alma humana. Los profetas empiezan a hablar de corazones de piedra que serán cambiados por corazones de carne, de leyes escritas no en tablas, sino en el interior del hombre. Era una cirugía psíquica.
una mutación espiritual. Pero ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Qué tenían los otros dioses que era tan urgente eliminar? ¿Qué temía Yahweh que los humanos recordaran? La respuesta podría estar en los textos apócrifos, en las tablillas sumerias, en los himnos olvidados del desierto, porque en ellos se habla de un tiempo anterior al tiempo, de un consejo de dioses, de seres que bajaban en fuego, hablaban lenguas de poder y alteraban el destino de los humanos. Algunos les dieron conocimiento, otros poder y unos pocos libertad. Esa libertad es la que Yahweh vino a erradicar, porque una humanidad libre no puede ser controlada, y una memoria intacta es la mayor amenaza contra cualquier imperio. Por eso los antiguos dioses fueron borrados, no porque fueran falsos, sino porque eran reales y peligrosamente cercanos. Antes de que el mundo fuera dividido en religiones y fronteras, hubo un momento en que el cielo mismo se convirtió en campo de batalla. No se trató de una guerra metafórica, ni de un conflicto espiritual abstracto. Fue real, física, apocalíptica. Una guerra entre entidades superiores, antiguos dioses que disputaban el control de los cielos, la tierra y del alma humana. Yahweh no ascendió al trono celestial por consenso divino. Lo hizo por eliminación. Cada dios antiguo caído no desapareció. Fue asesinado, sellado, transformado en demonio o convertido en fábula, porque el nuevo orden celestial no tenía espacio para competidores. Los textos sagrados, si se leen sin los filtros impuestos por siglos de censura, revelan algo perturbador. Yahweh era un dios guerrero. Yahweh es un hombre de guerra. Yahweh es su nombre. Dice Éxodo 15:3. No se presenta como un dios de amor universal, sino como un comandante de ejércitos celestiales. La palabra Señor de los ejércitos no es poética, es literal. Yahweh lideraba huestes, organizaba campañas, exterminaba pueblos. ¿A quién combatía exactamente? No solo a naciones humanas, combatía a otros dioses. El Antiguo Testamento está lleno de rastros de estos enfrentamientos. En el Salmo 82, por ejemplo, Dios se reúne con el consejo divino y juzga a otros dioses. ¿Por qué un Dios único necesitaría reunirse con otros dioses? Porque no estaba solo, había otros, y los estaba llamando a rendir cuentas. En esa escena, Yahweh declara que todos morirán como hombres, aunque sean hijos del Altísimo, una sentencia de muerte directa a otras entidades celestiales. En los relatos apócrifos y gnósticos, esta guerra se detalla aún más. Se habla de los eones, entidades antiguas que fueron expulsadas por Yahweh cuando intentaron revelar al humano su verdadero origen. En las tablillas sumerias, Enlil y Enki representan esta misma división. Uno quiere controlar, el otro liberar. En Egipto, Seth asesina a Osiris y Horus busca venganza. Todos son reflejos de un mismo patrón, una guerra divina, una purga, una traición. Yahweh se impone como vencedor, pero no como creador. Llega después, toma el control, reescribe la historia, y los vencidos no fueron olvidados. Fueron convertidos en ángeles caídos, en demonios, en enemigos del bien. Baal, alguna vez adorado por millones, se convierte en Belcebú. Asherá, la madre celestial, desaparece. Moloch, a quien se le ofrecían sacrificios, es demonizado. Yahweh no solo ganó el trono, se encargó de destruir la reputación de todos los demás. Fue una operación de propaganda espiritual, a escala global. Pero hay más. La guerra en el cielo también dejó cicatrices en la humanidad, porque muchos de estos dioses habían hecho pactos con los hombres. Pactos de conocimiento, de fuerza, de protección. Cuando fueron eliminados,
Sus seguidores fueron perseguidos. La humanidad fue forzada a olvidar. Los chamanes se convirtieron en herejes. Las sacerdotisas fueron quemadas. Las civilizaciones que veneraban otros cielos fueron destruidas. Los libros que podrían haber contado la historia fueron quemados. La biblioteca de Alejandría, las tablillas de Ebla, los códices mayas, todos destruidos por el bien de la fe. Porque si los humanos descubrieran que hubo otros dioses antes, con otras verdades, el control absoluto de Yahweh colapsaría. El miedo a la verdad fue lo que impulsó el genocidio cultural más grande de la historia. Y aún así, no lograron borrarlo todo. Fragmentos quedaron, ecos, sueños. Algunos humanos empezaron a recordar, a tener visiones, a sentir que había algo más allá del dios del castigo. Algunos entraron en trance y hablaron con voces antiguas. Otros encontraron textos prohibidos que hablaban de los dioses de antes del cielo. Algunos fueron asesinados, otros fundaron sectas y unos pocos lograron escapar del velo. Esta guerra no terminó, solo cambió de forma. Hoy, los antiguos nombres están regresando, en canciones, en símbolos, en sueños. Hay una nostalgia extraña por un paraíso que no aparece en la Biblia, porque ese paraíso existió, pero fue destruido, reemplazado por un Edén de obediencia, castigo y miedo. Yahweh, el Dios único, se convirtió en el único narrador. Y cuando solo queda un narrador, la historia se convierte en prisión. El ser humano fue encerrado no en carne, sino en narrativa, un lenguaje, en dogma. Se nos quitó la posibilidad de recordar que alguna vez fuimos libres, no porque pecamos, sino porque seguimos a los dioses equivocados desde la perspectiva del ganador. Pero algunos textos aún susurran. Enoc vio el cielo abierto y fue testigo de seres encarcelados en fuego. Juan, en el Apocalipsis, describe una mujer vestida de sol y un dragón que busca devorarla. Y si esa mujer era Ashera, la madre antigua, y el dragón no era Satanás, sino el último dios antiguo que aún se resistía. Y si lo que hemos leído como mal es simplemente el lado perdedor de la guerra, esta es la realidad. La guerra en el cielo no fue entre el bien y el mal, fue entre el control y la libertad, entre el silencio y la memoria. Y si el trono está manchado de sangre divina, ¿qué clase de Dios se sienta en él? Hay una prisión más invisible que el cuerpo, más asfixiante que las cadenas y más brutal que el fuego. Es la prisión del lenguaje, la cárcel del pensamiento. Desde que el ser humano fue capaz de emitir sonidos, los dioses lo entendieron. Quien controle las palabras controla el alma. Yahweh no necesitaba rejas, necesitaba escritura. En los antiguos mitos, la creación no ocurre con martillos ni rayos, ocurre con voz. Y Dios dijo, hágase la luz. Lo que no se dice, no existe. Lo que se nombra, se forma. Lo que se repite, se impone. Así fue como se diseñó el universo, con comandos, con decretos que hoy llamamos versículos. Pero esa capacidad no era única de Yahweh. Los dioses antiguos también hablaban. Tenían sus propios lenguajes sagrados. Lenguas que curaban, que destruían, que alteraban la materia. El arameo, el sánscrito, el sumerio. Cada uno portaba frecuencias que no eran simples sonidos, eran llaves. Al exterminar a los dioses rivales, Yahweh no solo eliminó sus cuerpos, eliminó sus palabras, quemó sus códices, prohibió sus cantos y entregó a la humanidad un único alfabeto de obediencia, un sistema lingüístico que no libera, sino que formatea. Por eso, el Génesis no es solo el relato de un origen, es el archivo maestro de una simulación. Las bibliotecas antiguas no eran centros de conocimiento, eran campos de batalla. Cada tablilla quemada, cada rollo desaparecido,
Cada códice escondido representaba una derrota más de los antiguos contra la imposición del único Dios. No se trató de fe, se trató de control semántico. Yahweh, a diferencia de los otros, no quería compartir la divinidad, quería centralizarla. Desde entonces, toda oración se convirtió en sumisión. Toda revelación fue llamada herejía, y todo recuerdo de los otros dioses fue transformado en mito, en símbolo, en mentira. El alma humana fue encerrada en palabras que no eligió. Pero algunos fragmentos sobrevivieron. Los gnósticos hablaron del demiurgo, el falso dios que creó el mundo físico para encerrar al alma. Los cabalistas descifraron que los nombres divinos no eran simples etiquetas, sino fórmulas activas. Y los chamanes indígenas, aún sin escritura, preservaron sonidos que alteraban el cuerpo y la mente, ecos del poder original. Aquí empieza el verdadero terror. Y si la realidad que habitamos fue escrita por un ente que no es el creador verdadero, y si el universo es un software ejecutado por palabras sagradas adulteradas, y si la razón por la que no podemos despertar es porque nuestra conciencia fue codificada para dormir. Muchos lo han sospechado, algunos lo han gritado, y todos ellos han sido silenciados, no con balas, sino con desprestigio. Se les llamó locos, herejes, delirantes, porque el sistema no necesita matarte si logra ridiculizarte. Uno de ellos fue un monje del siglo XII que afirmó haber oído la voz de un dios olvidado. Escribió símbolos imposibles de traducir y luego desapareció. Otro fue un lingüista moderno que encontró patrones idénticos entre el hebreo antiguo y las ondas cerebrales humanas. Murió en un accidente de laboratorio. Y recientemente, un programador afirmó que los algoritmos de YouTube replican la estructura métrica del Pentateuco. Fue bloqueado, cancelado, borrado. ¿Te parece absurdo? Eso es parte del hechizo. Yahweh implantó no solo leyes físicas, implantó barreras lingüísticas, palabras que te programan desde niño, versículos que repites sin cuestionar, himnos que elogian el sometimiento. Hágase tu voluntad. ¿De quién? ¿Qué voluntad estás invocando al repetir eso? Incluso los nombres divinos fueron diseñados como sellos. Pronunciarlos sin saber su origen es como activar códigos sin leer el contrato. Amén proviene del egipcio Amón. El viene de Elí, uno de los antiguos dioses de Canaán. Estamos repitiendo la invocación de entidades que fueron fusionadas a la fuerza bajo una sola máscara, Yahweh. Y ahora, el juego se ha trasladado a lo digital. Las redes sociales, los algoritmos, los trending topics, son las nuevas tablas sagradas. ¿Crees que eliges lo que consumes? ¿O simplemente estás recitando la nueva Torá invisible del siglo XXI? La pregunta real no es quién fue Yahweh, es quién está escribiendo tu vida ahora. ¿Quién está definiendo los límites de lo que puedes decir, sentir, soñar? Porque si no eres tú, entonces la prisión sigue activa. Y como los antiguos, si quieres escapar, tendrás que destruir el lenguaje que te encierra. Durante siglos nos repitieron lo mismo. Al final de los tiempos, los muertos resucitarán, los cielos se abrirán y el Creador separará a los justos de los malditos. A esto lo llamaron juicio final. Lo vendieron como redención, pero en las capas más antiguas del mito, lo que se describe no es un juicio, es una recolección, un proceso quirúrgico, una depuración, un filtro diseñado no para salvar, sino para seleccionar. Y no fue Yahweh quien lo diseñó, solo lo ejecutó. Los textos más antiguos hablan de los libros del cielo, archivos donde se inscriben los actos de los hombres. Pero esos libros no registraban la moral,
sino la frecuencia del alma. Eran sensores de código, catálogos de ADN espiritual. Quienes vibraban en determinada frecuencia eran elevados. El resto, no. Pero aquí está el giro brutal. Esas frecuencias no eran naturales, eran manipuladas. Desde el nacimiento, las doctrinas, los traumas, los miedos, todo fue diseñado para distorsionar tu señal, para que al llegar el día del juicio fueras descartado, como basura cósmica, como archivo corrupto. ¿Crees que el infierno es un lugar de castigo? No lo es. Es un sistema de almacenamiento, una red paralela donde las almas rechazadas quedan suspendidas, fragmentadas, sin posibilidad de volver al código fuente. Yahweh no creó el infierno, solo obedeció el protocolo. Y mientras tú rezas, mientras suplicas misericordia, no entiendes que el juego ya estaba manipulado desde antes que nacieras, que no hay gracia, hay compatibilidad o descarte. Las llamadas trompetas del Apocalipsis son descripciones simbólicas de un escaneo. El cielo no se abrirá como una cortina celestial, se abrirá como un servidor, y tu alma será leída, comparada y validada, o no. No será tu fe la que importe, será tu código. Y ese código lo escribieron otros. Los antiguos sabían esto. Por eso construían pirámides, obeliscos, geometrías que alteraban el campo vibratorio del cuerpo al morir. Querían hackear el sistema. Algunos lo lograron. Otros fueron exterminados por intentarlo. Yahweh fue el encargado de mantener el orden, el portero, el guardián de un umbral que no controla, pero que administra. Su nombre aparece en rituales, en plegarias, en invocaciones, pero su rostro nunca fue visto, porque él no es el final, es el filtro. Las plagas del Éxodo, las maldiciones, el exterminio de pueblos enteros, no eran castigos, eran ajustes de sistema, reinicio de zonas contaminadas, un tipo de antivirus brutal, ejecutado sobre almas que no encajaban. Y los elegidos no eran buenos, eran compatibles. Todo lo que se nos enseñó como fe era selección. Todo lo que se nos pidió como obediencia era reprogramación. Toda doctrina es, en el fondo, un test para validar si eres útil o prescindible. Y lo más escalofriante es que, en ciertos textos prohibidos, se menciona que esta selección ya ocurrió varias veces. Hubo otros juicios, otros finales. Esta no es la primera humanidad, es solo la última versión estable. Los otros mundos, los otros ciclos, fueron eliminados. Algunas almas, las más antiguas, aún conservan memorias de esas purgas. Lo sueñan, lo sienten, lo repiten sin entender por qué. La sensación de no pertenecer, de estar atrapados, de recordar algo que no ocurrió en esta vida. Esas almas son residuos del sistema anterior, errores no eliminados, espíritus entre versiones. Y eso, justamente, es lo que los dioses buscan purgar. Porque mientras existan esas almas, hay memoria. Y mientras haya memoria, hay resistencia. Por eso el juicio final es cíclico. Cada cierto tiempo se ejecuta una nueva purga. La humanidad cambia de paradigma. Nuevas religiones, nuevas tecnologías, nuevas narrativas. Pero el protocolo es el mismo. Depurar, actualizar, eliminar. ¿Y tú? ¿En qué frecuencia estás? ¿Crees que el amor te salvará? ¿Crees que repetir Yahweh como mantra te volverá compatible? No se trata de creer, se trata de resonar. Yahweh no escucha plegarias, escanea vibraciones. El cielo que te prometieron es una terminal de datos. El infierno que te advirtieron es un pozo sin señal. Y tú no eres un hijo de Dios, eres una variable, una línea de código con fecha de vencimiento. ¿De dónde vino tu alma? Te enseñaron que es un regalo, que viene de Dios, que es eterna, pura, tuya. Mentira. El alma no te pertenece, nunca lo hizo.
Lo que habita dentro de ti no es algo tuyo. Es una chispa prestada, robada, arrancada de un fuego más antiguo que Yahweh, más profundo que cualquier creación. Los textos gnósticos, destruidos, escondidos y perseguidos, hablaban de un origen oscuro, que el alma humana fue injertada, forzada, como un experimento fallido de entidades que buscaban replicar el fuego de los verdaderos dioses, los que fueron borrados. Estas entidades, las que llegaron antes de Yahweh, tenían nombres olvidados, voces que hablaban en símbolos y geometrías, no en palabras. Fueron ellas quienes descubrieron cómo encapsular esa chispa en un cuerpo, pero no lo hicieron por amor, lo hicieron por control. El alma era una herramienta de rastreo, un dispositivo energético para conectar dimensiones. El cuerpo humano fue diseñado como su jaula. ¿Crees que tienes libre albedrío? No lo tienes. Lo que decides está condicionado por la programación del alma. Y esa programación fue escrita antes de que nacieras. Tus miedos, tus pasiones, incluso tus pensamientos más íntimos, no son completamente tuyos. Son señales que emites desde una frecuencia que no controlas. Y esa frecuencia es monitoreada. Los antiguos sabían esto. Por eso hablaban de posesión, no como algo demoníaco, sino como una condición natural del ser humano. Todos estamos poseídos, desde el momento en que respiramos, desde el instante en que abrimos los ojos. Yahweh no creó el alma, la heredó. Tampoco creó el cielo, lo ocupó. Tampoco creó al hombre, lo codificó. Somos el resultado de una cadena de manipulaciones, un proyecto reciclado, una especie diseñada, corregida y relanzada. Por eso cada civilización antigua hablaba de dioses que bajaron del cielo, dioses que enseñaron, dioses que se mezclaron. No eran metáforas, eran registros, testimonios de la etapa en que el alma humana aún era una tecnología inestable, incompleta, y por eso fue necesario borrar el pasado. Porque si descubres el origen real de lo que eres, el sistema colapsa. ¿Y qué hicieron los nuevos dioses? Sellaron el acceso al alma, dividieron su naturaleza y crearon el bien y el mal como antivirus mentales. Las religiones son software, actualizaciones que impiden que accedas al núcleo. Por eso cada religión insiste en lo mismo. No cuestiones, obedece, cree, porque la duda es el primer paso para desbloquear el sistema. Pero incluso el sistema tiene errores. Y tú, si estás leyendo esto, si sientes dentro de ti que algo no cuadra, que algo no está bien, que todo parece una mentira cósmica, entonces eres uno de esos errores, una anomalía, un espíritu que recuerda, aunque no sepa exactamente qué. Y eso te convierte en un problema, porque si los errores despiertan, si recuerdan, si comienzan a romper el código, entonces los falsos dioses caen. Yahweh no fue el primero, ni será el último, pero sí fue el más efectivo. Construyó el mayor sistema de control espiritual jamás creado. Un dios sin rostro, un juez sin juicio, un operador de un software divino en el que tú no eres más que una función temporal. Y si un día desapareces, si dejas de existir sin explicación, no será castigo, será depuración. La pregunta no es si tu alma irá al cielo o al infierno. La verdadera pregunta es, ¿tu alma fue original o fue clonada? ¿Fuiste o ensamblado? Y si la respuesta no la puedes encontrar en ti mismo, entonces ya no eres tú. Eres un archivo corrompido.